Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo número 1 al 10. Vamos a lecturar. Y dice así: Después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar que los falsos hermanos, introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de persona. A mí pues lo de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes por el contrario, como vino que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro y el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, solamente que nos pidieron que nos acordaran de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, amados, en el día de hoy voy a dar 3 temas con el tiempo que me dé el Señor. Uno, voy a dar la libertad cristiana y una introducción un poco de estos 10 versículos por arriba. Primero voy a empezar con eso. Después en los otros audios voy a dar la posición en Cristo que tenemos por medio del Espíritu Santo, y en el tercer audio voy a dar la circuncisión. Estos 3 temas le pido por favor que se lo acuerden, porque a lo largo de todo este recorrido de la epístola de los Gálatas los vamos a estar tocando. Yo no voy a tener tiempo de explicarle la libertad en Cristo, 17 minutos, no voy a tener tiempo de explicarle la posición en Cristo por el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, cómo fue. No voy a tener tiempo, entonces por eso dediqué este domingo para dar 3 temas que van a correr a lo largo de todos estos de Gálatas. Bueno, voy a hacer un resumen del capítulo 2 antes de empezar en la libertad de Cristo. El resumen del capítulo 1, ¿verdad? Del versículo número 1 al versículo 10 del capítulo 2, Pablo habla ahí que las columnas de Jerusalén, que eran Pedro ahí, Santiago y Juan, reconocieron a él la gracia que Dios le había dado, o Cristo le había dado para predicar el Evangelio, después que lo aceptaron. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Entonces, pero ¿qué hicieron? Dividieron la labor, eso, y le mandaron que no se olvidaran de los pobres. Eso es un resumen de todo lo que yo leí ahí. Lo explico un poco más. Él se dice que más adelante fue a visitar, no se sabe de 14 años después o dentro de esos 14 años. Bueno, el asunto es que en ese tiempo fue a visitar a Jerusalén y fue en compañía de Bernabé y Tito. Tito, acuérdense que era incircuncidado. ¿Por qué? Porque era un gentil. Tito era una demostración que el evangelio del Señor Jesucristo no salvaba solamente los de la circuncisión. Acuérdense que yo decía, la circuncisión tenían que hacer para ser salvo. Y Tito era una demostración que Cristo salvaba por más que no estuvieran circuncidados. Entonces fue una reunión que estuvieron ahí en privado con las columnas, que era de la iglesia, pero a él no le comunicaron nada nuevo. Incluso lo aceptaron como un compañero, y Tito, que era griego, él no fue obligado a circuncidarse. Fíjese que este hombre, Pablo, era un hombre que reconocía a los falsos hermanos. Habían ciertos falsos hermanos en el versículo 4 que muestra que se habían introducido ahí para escuchar, así como venimos a escucharle a ver qué predican, pero eran introducidos no para ver qué es eso, querían de alguna forma infiltrarse para ver, para poder hablar. Eran falsos hermanos, versículo 4 lo dice Pablo ahí. ¿Para qué? Con el fin de espiar, ese es el asunto. Vienen a infiltrarse con una mala intención. Y eso es lo que sucedía. Pero Pablo dijo, ni por un momento ascendí a someterme. ¿Por qué? Porque, amado, lo vuelvo a decir de nuevo, está en juego, el versículo número 5, la verdad del Evangelio. Con el Evangelio no se juega. No hay acá que Dios es amor y que te ama, no.
No, está en juego el Evangelio. Y entonces Pablo no era flexible en estas áreas. Él podía acceder como lo hizo con Timoteo, que se circuncidó en otra parte. Pero no fue acá, no fue por acá, porque si él accedía con Tito, en esta parte significaba que era Cristo más circuncisión, y eso no es así. Entonces Pablo no accedió con el fin de que este hombre era un hombre de Dios, de verdad, un hombre íntegro, que no se doblaba, no se vendía, no importaba si hablaban mal de él, le decían las columnas al otro. Y Pablo, fíjese, dice, no me importa si ellos son, le dicen las columnas o no las columnas, si Pedro, Santiago, que ustedes los consideran, ellos a mí no me comunicaron nada nuevo. No era que Pablo era soberbio y era orgulloso, que Pablo decía, a mí nadie me enseñó nada, no era, es que estos falsos, vamos a decir, falsos hermanos, exaltaban, vamos a decir, a Santiago, a Pedro, porque ellos estaban en un lugar privilegiado, vamos a decir, en la iglesia del centro, porque era Jerusalén. Y Pablo andaba de acá para allá, y Pablo dijo, no, ellos no son nada, Dios no hace excepción de personas, lo mismo que está en la gracia de ellos, opera la misma gracia de mí, ellos lo vieron. Solamente que se dividieron las tareas. Pablo fue, vamos a decir, es el apóstol para nosotros, para que puedan entender. Y lo otro eran para la circuncisión. Solamente se dividieron. Pero esta gente querían exaltar aduladores. Vamos a decir, oh, el pastor allá del centro, allá. Y adulaban a eso para que pobre Pablo se sintiera mal, así. Pero Pablo no se sentía mal porque él sabía quién lo había llamado. Lo había llamado el mismo Señor Jesucristo a predicar de la palabra de Dios. Y él se paraba sobre eso. Y él no iba a doblarse porque querían reducirlo a la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud es el pacto de obra, amado. Cristo cumplió. Yo en el tercer hora voy a hablar eso de la circuncisión. Cristo cumplió el pacto de obra y hoy lamentablemente caen en un legalismo. Si no haces esto, no haces aquello, vamos a decir, no eres salvos. Y yo en el segundo audio voy a hablar de nuestra posición en Cristo por medio del Espíritu Santo. Como muchos dicen, si vos no congregás acá, o si no haces esto, no es así. Yo voy a hablar dentro de un rato lo que es la posición en Cristo, y espero que si no entendieron nada, o aquellos que me conocen por lo menos hace más de 10 años predicando, que al menos conozcan esto, que le voy a hablar del segundo audio, de todo. Voy a explicar nuestra libertad cristiana en Cristo. ¿Qué es esto? Porque fíjese, me voy a fundamentar los 3 audios que voy a hablar ahora, me voy a fundamentar en esta parte que Pablo dice acá, en el versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondido que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. En Cristo, ese es el otro sermón que voy a dar dentro de un rato, nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a la esclavitud, el pacto de obra, la circuncisión, esos 3 temas. Pero ahora voy a dar el tema que se fueron introducidos a escondida para entrar para espiar nuestra libertad. ¿Qué es la libertad que tienen? ¿Ustedes tienen la libertad? ¿Qué libertad logró Cristo? ¿Por qué Pablo no accedía a ninguna cosa de ello? ¿Por qué? ¿Qué es la libertad? No sé si se acuerda de nuestra confesión bautista del año 1681, en el capítulo número 21, en el punto número 1, dice así: la libertad que Cristo ha comprado a los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, de la severidad y la maldición de la ley, de ser librado de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor, del aguijón de la muerte, la victoria del sepulcro, de la condenación eterna, y también consiste en libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servir, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Entonces, ¿qué es esto? No sé si se acuerdan, pero lo voy a poner un poco por arriba, que es lo que... Después la confesión sigue de la libertad de la conciencia. Yo cuando di Romanos 14 y Romanos 15, hablé del débil y el fuerte y expliqué el punto 2, que el Señor es el Señor de la conciencia. Pero ahora voy a dar esta parte. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esto es importante que lo entiendan, amado. ¿Qué es lo que Cristo dice, la libertad que Cristo compró? ¿Qué compró? Ustedes son libres. ¿Pero libres de qué? Para hacer lo que quiera. Hoy la libertad es que el Espíritu de Dios se mueve. Hoy del púlpito no le importan las escrituras. ¿Sabe que la libertad? Toca la guitarra en el púlpito. Todo eso es libertad. Los jóvenes que hacen, eso es libertad. Dios los hizo libres. Y la letra mata, dice, ellos aburren. Ni siquiera saben lo que significa la letra mata. Cuando Pablo decía, hablaba del pacto de ese que de verdad no podía salvar. Cristo salva.
Entonces dice, ¿qué no compró Cristo a los creyentes bajo el Evangelio? ¿Qué es lo que nos dio? ¿Libertad de qué? Libertad, bueno, ahí, de la culpa de pecado. Yo por lo menos he creído en la cruz, no sé si ustedes creyeron, pero mi conciencia está tranquila. No me acusa. No es que yo ando pecando y hago esto. Porque una persona que no tiene su mente tranquila, porque no ha confiado en Cristo, todavía no ha confiado. Dice la confesión que consiste el Evangelio en la libertad de la culpa. Dice Juan que el pecado e incluso el corazón mismo nos acusa. Dice, pero vos sos esto. No, yo si es por mí estoy perdido. Yo miro a la luz, yo miro a Cristo, entonces tengo paz. Por aquellos que fueron justificados, Romanos 5.1, tienen paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces Él nos da paz. ¿Paz de qué? Que la culpa, el pecado ha sido pagado, aunque quede algo que todavía nosotros estamos luchando. Pero deben descansar. Esto se lo deben aprender, amado. Satanás, el resto del pecado, quieren decirle que no eres salvo. Pero si ustedes de verdad han nacido, ¿no? Y en el segundo año les voy a explicar qué es la posición de Cristo, a ver si nacieron de nuevo. Pero aquellos que de verdad nacieron tienen la libertad de la culpa, del pecado, que el día porque hay un juicio, y el día del juicio Dios le va a pedir cuentas, porque hay que pagarle a Dios. Entonces, pero Cristo pagó eso. ¿Libres de qué? Cristo nos compró, tenemos libertad de la ira condenatoria de Dios. Dios está irado con el pecador. Pero ¿qué pasa? La ira fue derramada en su Hijo en la cruz. Entonces somos libres de esa ira porque Cristo ya la pagó. Era una ira condenatoria y fue derramada en esa cruz. Hizo expiación por nuestros pecados. El Señor nos redimió de la severidad de la maldición de la ley. La maldición de la ley que hizo Cristo. Cristo cumplió la ley, la obra activa y la obra pasiva. La obra de una vida de obediencia, que después yo voy a explicar, la ley demandaba una vida de obediencia. Cristo la cumplió. Y Cristo también cumplió la maldición de la ley que decía, maldito aquel que es colgado en un madero, Gálatas 3, versículos 10 y 11. Cristo cumplió todo eso y nos libró del presente siglo malo. ¿Se acuerdan que en los domingos pasados hablé de Gálatas, creo que el 1 y el 4, del siglo malo? Cristo nos libró de este siglo malo, de la servidumbre de Satanás, del dominio del pecado, del más de las aflicciones. El dominio del pecado, pero Daniel, yo todavía siento el pecado. Claro, porque el pecado está. Lo que él hizo, Cristo, es romper las cadenas del pecado. Ella no te gobierna así la mente todo el tiempo. Pero está Él, solo que Él quiere volver a sentarse. Si no, Romanos 6, 14 dice, no dejéis que el pecado reine. ¿Por qué no dejé el pecado reine? Porque todavía está ahí, Él quiere. Si le abrís la puerta va a estar. Entonces tenemos la armadura para luchar. Pero ¿qué sucede? Pero Cristo nos libró de la servidumbre de Satanás, del dominio del pecado, de la mal de las aflicciones. En el mundo tendréis muchas aflicciones, dijo el Señor, pero si nosotros pecamos, eso vamos a tener aflicciones todavía. De la condenación eterna, nosotros tenemos la mente tranquila, en la esperanza de que el día de mañana, el día del juicio, crean o no crea la persona, va a haber un juicio. Pero nosotros descansamos confiando en esa libertad cristiana que tenemos ahora en nuestras conciencias, que en ese día nosotros no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que vamos a ver después dentro de un rato. Entonces, pero ¿en qué consiste eso? Que ahora, aparte de eso, somos hijos de Dios y tenemos un libre acceso a Dios, para poder ser obediente, pero ya no porque hay un temor, porque por esto, por aquello, a ver si puedo lograr la salvación. No es eso. La salvación no es por obras, pero es para buenas obras, que significa después que yo soy salvo, empiezo una vida de obediencia, pero en un temor servil, sino que ya el amor del Padre habita dentro mío, que vamos a ver, vuelvo a explicar, en el segundo audio, en Cristo, y por eso que ahora puedo vivir eso, mi mente ha sido inclinada hacia Dios y puedo ser un hijo obediente a Él, y en una santificación progresiva. Entonces Cristo nos libró de eso. ¿Qué es eso? La libertad de la libertad. Por eso que Pablo no se vendía otro evangelio, no decía, esto, hacer aquello, o no haces esto otro, no recibiste esto. Pablo dice, no, solamente Cristo. Pero no era un quietista. Ustedes lo ven en la vida de Pablo como era. Entonces nos libró de la culpa, del pecado. Nosotros somos culpables, nosotros somos responsables ante un Dios soberano, toda persona, y va a pagar, y cada uno va a recibir de acuerdo a sus obras.
Nosotros las obras, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Cristo dijo, ¿qué debemos hacer para ser algo? Creer en mí, dijo Cristo, esa es la obra que deben hacer, creer en mí, porque Él cumplió el pacto de obras que se demandaba. ¿Cómo lo hizo? Por el medio del pacto de gracia. Entonces somos libres ahora, estamos libres, libres del castigo del pecado, libres del poder del pecado, libres de Satanás, libres del aguijón de la muerte, aunque debemos morir algún día, porque este cuerpo debe morir para tener algún día, y estamos libres bajo la ley, pero no bajo la ley. Uno dice, bueno, somos libres bajo la ley, no tengo que hacer, no. La ley te decía, haz esto y vivirás. ¿Qué te dice el Evangelio? Cree y vivirás. Eso es lo que sucede. Es importante que después voy a explicar los pactos paralelos, cómo corrían juntos, corrían el pacto de gracia y el pacto de obra. Y Cristo cumplió el pacto de obra, que había que ser obediente. Nosotros no podemos, yo cuando miro los 10 mandamientos no puedo. Entonces tengo que mirar a Cristo y puedo descansar en Él. ¿Y cómo puedo las personas hoy, para ir cerrando yo, dice, bueno, cualquier evangelio salva? No, Dios tiene un plan maravilloso para vos, esto, aquello. No, amado, si vos no le mostrás la ley, ¿cómo una persona se va a arrepentir? Si no le mostrás la ley, le está diciendo que Jesús te ama. Necesita la ley para que él se sienta mal y sienta que hay un juicio. Y de eso corra a la gracia que en Cristo Jesús le socorre de la ira del Padre, de la condenación de la ley que lo acusa. Y pueda ir en un corazón él humillado. Y poder ser aceptado. Bueno, un poco vemos entonces por qué Pablo no era inflexible en a estos falsos hermanos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque él no quería ceder a ese. Él no quería, vamos a decir, doblegarse a eso. Porque estaba en juego en qué. ¿Por qué a veces muchos dicen Daniel no tiene amor? Porque yo no soy flexible con el Evangelio. No, está en juego la verdad del Evangelio y está en juego las almas, amado, y con eso no se juega.